Hola a todos, ¿cómo están? Tengo tiempo que no me siento a grabar un video, pero aquí estamos. Ha sido una locura entre los problemas que tuvo en el embarazo, como les contaba en un video anterior. Nació Lu, nos hemos estado adaptando. Ella es una niña maravillosa, solo duerme y es súper tranquila, pero de todas maneras ya ahora conozco sus horarios, su rutina, ya estamos más coordinadas. Y en este video les quiero contar a todos, a mi familia, amigos, ustedes, que cómo fue el día en que nació Lu, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, mi experiencia en el hospital, todo. Empecemos. Yo tenía 39 semanas, yo cumplía como que una semana se cumplía cada viernes. Era un lunes y el viernes pasado yo recién había cumplido 39 semanas. Ese día lunes nosotros teníamos todo un día planeado porque los papás de Nick venían el día miércoles. Se suponía que mi día estimado de parto era el viernes de esa semana. Cuando yo tenga exactamente 40 semanas se suponía que Lu iba a venir, pero no, la niña decidió venir un martes. Ese día lunes nosotros teníamos que hacer lavandería, teníamos que ir a hacer las compras para la semana porque teníamos que comprar más cosas para los papás de Nick. Teníamos que comprar ciertas cosas para arreglar en la casa, teníamos todo un día súper ocupado. Nos levantamos temprano, yo no pude dormir por alguna razón ese lunes, me levanté a las 4 de la mañana y ya no pude volver a dormir. A las 9 de la mañana estábamos en la base haciendo todo lo que les comenté, ¿no? De un lado al otro, comprando cosas, la ropa, bueno. Ese día yo me sentía súper fuera de mí, o sea, como que mi mente no estaba conmigo. Porque me pasaron tantos como descuidos. Dejé la cartera olvidada en la oficina postal. De casi que pierdo las llaves del carro. Me olvidé de la ropa. Nosotros estábamos ya como, habíamos manejado casi la mitad del camino de vuelta a la casa. Y me acordé que nunca retiramos la ropa de la lavandería. Entonces tuvimos que regresar porque la ropa tú la dejas secando y ahí se queda. Entonces alguien tiene que ir a sacar. Yo me sentía súper cansada ese día y sentía como mi panza como que se ponía dura y después se relajaba. Se ponía dura y se relajaba. Pero no me dolía. Y entonces yo decía, no es nada, son Braxton Hicks Contractions. No duele, no pasa nada. Que llegamos a la casa a la 1:30 de la tarde. Y no habíamos comido, pero estábamos tan cansados que dijimos vamos a tomar una siesta y luego de la siesta comemos algo. Y yo ya, ok, perfecto. Me acosté y estaba planeando dormir, pero 10 minutos después de haberme acostado, estar en la cama, sentí como algo, agua. Sentí como que algo, como cuando, no sé, como cuando te baja el periodo y tú sientes, así sentí. Entonces yo me levanté de la cama, no mojé la cama porque como todavía estaba despierta, como que lo sentí, me levanté y fui al baño y era como que estaba haciendo pipí, pero no podía controlarlo. Agua salía y salía y salía y salía. ¿Ok? Entonces llamé a Nick estaba abajo viendo televisión y le dije, Nick, y me dijo, sí. Y creo que rompí fuente. ¿Qué? No, él se asustó, se puso nervioso, no sabía qué hacer. Yo estaba en el baño, le pedí que por favor me trajera otro interior, pues el que estaba mojado, me tenía que cambiar. Y él estaba corriendo de un lado al otro de la casa, no sé qué hacía. Llamaba a una persona, llamaba a la mamá, al papá, al amigo. Y yo seguía en el baño esperando. Y yo decía, por favor, sigo aquí. Estaba súper nervioso, decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y corría de un lado al otro, se bajaba, subía las escaleras. Cuando por fin se calmó, me ayudó. Yo quería bañarme porque, como les dije, estaba toda... estaba cansada, quería bañarme, quería comer. Y el plan era, dormíamos 15 minutos, almorzábamos, me bañaba y luego continuamos con todas las cosas de la casa que había que hacer. Pero bueno, Lu decidió venir en el momento menos indicado porque estaba súper cansada, en serio. Y yo los demás días siempre... yo estaba lista, yo decía, bueno, me voy a poner lista para que cuando ella venga yo no tenga que andar corriendo. Entonces todos los días yo trataba de estar bien limpia, con mi cabello planchado, mis uñas, porque no quería recibirla y que la foto salga como que yo toda un desastre, no quería. Ese día mis uñas estaban todas como peladas, de lo que habíamos estado haciendo una cosa a otra. Yo estaba sudada, estaba cansada, pero nos fuimos al hospital corriendo, así, todos cochinos. Y en el hospital me chequearon, me dijeron, ok, te vamos a recibir porque, bueno, por los problemas que había tenido por el embarazo, ellos querían tener todo chequeado desde el primer momento.
Porque normalmente te mandan a la casa y te dicen regrese cuando esté como de 7 centímetros dilatada. Pero nos recibieron en ese momento, yo tenía como 2 centímetros de dilatación. Me dieron un cuarto, me pusieron esa cosita que te ponen aquí en la vena, creo que todavía tengo la marca. Como les comento, yo no tenía ningún dolor, pero veía como y sentía como mi panza se contraía y se relajaba, se contraía y se relajaba, pero sin dolor alguno. Eran las 2 de la tarde cuando llegamos al hospital. Hasta que nos dieron la habitación y todo, a las 3 de la tarde estábamos ahí con Nick acostados, conversando, porque ya teníamos, gracias a Dios, todo listo en el carro. O bueno, eso fue lo que yo creí, que tenía todo listo. Subir al carro e irnos, pero cuando llegamos al hospital había tantas cosas que yo no tenía, que no había llevado, como una toalla para mí, para la bebé tenía todo. Ah no, me había olvidado de las manitos, porque en el hospital me pidieron manitos y medias, yo no tenía. Solo tenía sombreros, pijamas y onesies, entonces no tenía. Nick tuvo que regresar a la casa, aparte de los perros, no había comida, un relajo. Él regresó a la casa, cogió todo lo que nos habíamos olvidado, regresó al hospital como a las 4:30 de la tarde. Entonces pasamos un rato, jugamos videojuegos. No, es que no sentía contracción, no sentía dolor alguno. Entonces nosotros estábamos perfectos, estábamos felices esperando. Habíamos planeado que un amigo nuestro, bueno, eso lo creíamos, que un amigo se iba a llevar a los perros hasta que yo regrese a la casa. Pero él no pudo, no sé qué pasó. Lloré en ese momento en el hospital, eran las 9 de la noche y estaba llorando por mis perros, no sabía qué hacer, estaba desesperada, más preocupada por mis perros que por mí. Llamé a una amiga, gracias a Dios, ella dijo, ok, yo voy el siguiente día, no te preocupes, yo voy a pasar con ellos el día martes. Porque el día miércoles ya llega los papás de Nick. Como no sentía contracción alguna, Nick y yo decidimos, mira, anda, porque él no tenía donde dormir, dormía en una silla ahí todo incómodo. Le dije que vaya a la casa, duerma en la cama normal, yo me quedaba en el hospital, estoy bien, no necesito contracciones, no tengo dolor alguno, no te preocupes, anda, duerme con los perros y apenas suceda algo o yo sienta algo fuera de lo normal te llamo y como en la casa queda 10-15 minutos, no hay problema. Dijo ok, a las 10 de la noche Nick se fue, yo estaba tranquila, trataba de dormir, descansar lo que más podía porque estábamos en serio muy cansados. Hay que recalcar que estábamos cansados. Bueno, me quedé sola tratando de dormir y no pude, por supuesto, porque estaba nerviosa, estaba contenta, ya va a llegar Lu, ya va a llegar, estaba yo feliz. Y a la 1:30 empecé a sentir algo de dolor, no mucho, pero algo de dolor. Entonces yo, ¿será? ¿No será? Sé que y a la 1:45 el dolor iba incrementando. Entonces yo, no, voy a llamar a Nick antes de que esto se vuelva insoportable. Regresó al hospital, dejó a los perritos en la jaula y bueno, estuvo conmigo y tratamos de soportar el dolor, pero no, a las 3:15 de la mañana yo ya le pedí a la enfermera que por favor me chequeara y me dé el epidural porque yo ya no podía más. La enfermera me chequeó y me dijo, por eso solo tienes 3 centímetros, no podemos darte la epidural hasta que estés mínimo de 4. 3 centímetros en todo el día, no puede ser. Pero todavía falta porque se supone que son 10 centímetros. Todavía faltan 7. No, yo me quería morir, yo ya no soportaba el dolor, yo ya no quiero nada. Vámonos a la casa. Un drama total porque yo así soy dramática. La enfermera me dijo que no, que tranquila, que si quería me podía dar la bañera. Hay una bañera con agua caliente que relaja, entonces eso te ayuda a soportar y llevar mejor las contracciones. Okay, deme la bañera. Y ella me puso la bañera, nosotros estábamos en la bañera, venía una contracción, venía el dolor, Nick me daba masajes, las luces estaban oscuras. A las 4 de la mañana llamaron al doctor, me acostaron en la cama para prepararme, para ponerme la epidural. El doctor llegó y ángeles salieron, él se iluminó cuando yo vi a ese hombre. Yo dije, ay Dios mío, por favor, gracias, póngame la epidural. El doctor se tomó su tiempo, el doctor llegó, me preguntó del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Y yo 9, 8, 9, no sé, mucho. El doctor dijo, voy a preparar todo para darte la epidural. Ok, yo estaba feliz, la epidural iba a llegar, yo pensaba que eso se demoraba 10-15 minutos, pero el doctor se tomó su tiempo, conversaba con la enfermera, abría las cosas, a mí me pusieron en posición para ponerme la epidural, así como de lado. Y yo esperando, las contracciones venían, iban y cada vez más dolorosas. Me preguntaba cosas, conversábamos y yo, me duele. Pero no,
a él no le importaba que yo esté ahí sufriendo. Él se tomó su tiempo. 4:30 me pusieron la epidural, estuve media hora con contracciones. Al final odié a ese hombre porque al final le rogué. Le dije, por favor, ya, póngame la epidural, por favor. Hasta que por fin me pusieron la epidural. Aquí en Italia, no sé cómo sea en otros países, creo que en Estados Unidos te reducen el dolor a 0. Aquí en Italia no te pueden reducir el dolor a 0. Si mi dolor era 9, a mí me lo redujo a 4, me dijo el doctor. Me dijo que no me podía reducir a más. Entonces 4 ya era sobrellevable el dolor. Eran como las primeras contracciones que yo estaba sintiendo como a las 2:30 de la mañana. Entonces yo estaba bien. Descansaba entre contracciones porque cada vez que una contracción venía me despertaba, pero entre contracciones pude descansar. Estaba totalmente agotada. Esa epidural no duró mucho. A las 5:30 yo ya estaba pidiendo otra. El doctor vino, eso ya fue más rápido. A las 5:30 llegó, simplemente me inyectó algo porque ya tenía todo listo. Y listo, otra vez sentí 4 y pude otra vez descansar. Nick también estaba descansando, pues fue un día agitado. Cuando pedí la epidural por segunda vez, yo ya tenía 5 centímetros de dilatación. A las 7 de la mañana que quería otra más dosis de epidural, la enfermera me chequeó y me dijo, tienes 9 centímetros de dilatación, pero no te podemos dar la epidural porque ya estás muy cerca, y si te damos la epidural hay un riesgo, bueno, bla bla bla, no sé qué. La cosa es que me dijeron que no me podían dar la epidural. A las 7 de la mañana la enfermera me dijo, tienes que levantarte y si tienes ganas de hacer pipí o popó, pues anda y trata de hacer pipí o popó. Ok, hasta que me levanté y traté, me dieron las 7:30, no pude hacer nada. Para ese momento mi dolor era tan grande que yo no podía soportar mi peso con mis piernas, mis caderas me dolían muchísimo. Entonces cada vez que venía una contracción, lo único que yo quería hacer era no sentir mis piernas, no quería sentir mis caderas porque me dolía. Sentía que el peso de mis caderas, de mi cuerpo, no sé, yo sentía esa presión y me dolía. Entonces Nick me agarraba de los brazos y trataba de sostenerme mientras yo como que me derretía en sus brazos porque no quería sentir mis piernas. Entonces eso fue bastante complicado, pues yo estaba súper pesada. ¿Pesaba cuánto? No, ni sé cuánto pesaba, pero con mi barrigota ahí yo era súper pesada, el pobre Nick ahí sosteniéndome. Entonces la doctora nos ayudó con una posición para que aliviara el dolor cada vez que llegaran las contracciones. Pero no funcionaba, entonces yo igual sentía dolor. Entonces eran las 7:30, casi ya las 8 de la mañana. No, ya eran las 8 de la mañana y yo tenía hambre, no había comido nada. Solamente comí a las 7 de la noche y de ahí a las 6:30 de la tarde, y de ahí no había comido nada más. Y había pasado toda la madrugada despierta, entonces me moría de hambre. A las 8 de la mañana yo le dije a la doctora, necesito comer algo, siento que me voy a desmayar, necesito comer algo. Entonces me trajeron un té azucarado. Me lo tomé. A partir de ese momento yo ya no podía estar de pie. No podía estar de pie porque había pasado como media hora de pie, pues no quería sentir mis piernas, tampoco quería estar acostada, pero ya no podía estar de pie más tiempo, entonces me acosté. Y al principio me acosté en la posición normal, que es de espaldas, ¿verdad? Pero no podía, esa posición me dolía demasiado. Y lo único que me dio alivio fue ponerme de lado. Entonces yo me puse de lado, pero no podía cerrar mis piernas, porque cuando uno está de lado, pues las piernas se hacen así, ¿verdad? Yo no podía, porque no podía cerrar las piernas porque yo sentía a la bebé ahí y no me dejaba cerrar las piernas. Entonces tenía que tener las piernas como que así alzadas. Pero sostener mi pierna para mí era doloroso. Como les decía, mis caderas me dolían, entonces sostener mi pierna más el dolor de la contracción era mucho para mí. Eran las 8:15 y yo le decía, por favor Nick, sostén mi pierna, necesito que sostengas mi pierna, esto duele mucho. Nick estaba sosteniendo mi pierna, pero se le caía cada rato y yo, sube la pierna, porque me duele, porque me dolía el cerrar la pierna también. Entonces Nick me subía la pierna y mi pierna es pesada. Entonces pobre él, desde las 8:15 estuvo sosteniendo mi pierna. A las 8:30 la doctora me chequeó porque yo decía, siento ganas de pujar, pero no sé si puedo pujar. Entonces me decía, si sientes ganas de pujar, tú puja, no te preocupes. Yo así lo hacía, pero la doctora decía que todavía yo ya estaba de 10 centímetros, pero mi cervix, algo así, no estaba completamente suave, como necesita estar súper suave, algo así. Entonces a las 8:30 ella me dijo, la bebé va a estar aquí muy pronto. Cuando tú quieras pujar, puja. A las 8:30 empecé a pujar y
Puje una vez, puje 2 veces, a la tercera vez la doctora me dijo, ya siento veo la cabeza. Pero yo, primera vez en esto, yo no sabía que durante las contracciones no pujas, durante las contracciones respiras. Entonces la enfermera, bueno, no es la enfermera, son como que las matronas, me decía, respira durante las contracciones, necesitas respirar. Había mucha gente ahí, había como 3 matronas, la doctora y 2 estudiantes que estaban aprendiendo, entonces son como que ellas estaban de otro color. Entonces todos me decían, respira, respira, respira. Bueno, yo pujé, vieron la cabeza y me seguían diciendo, respira, respira, porque entre contracciones yo seguía pujando. Me decían, tienes que respirar. Entonces en un momento llegó un punto en que todo el mundo me estaba diciendo respira. Nick me decía respira, respira. Y yo no quiero respirar, déjame en paz. Después de eso pujé y salió la cabeza de Lu. Y la doctora nos dijo, tengo la cabeza, no te preocupes, ya va a pasar, todo va a terminar muy pronto. Y bueno, a la siguiente pujada salió todo el cuerpo y ahí ya Lu vino al mundo, eran las 8:59. Cuando vi Lu llegó sana y salva, gracias a Dios. Me olvidaba, eran las 8:30, 8:40, pues fue cuando empecé a pujar más o menos. La doctora, yo pujé una vez y después de la primera vez que pujé le dije, no, yo no puedo hacer esto, no puedo. Yo estaba casi que llorando, entonces la matrona me dijo, la que recibió a Lu me dijo, tranquila, tú eres una mujer fuerte, tú puedes hacerlo. Me dio todo un discurso tan confortante, yo me sentí súper empoderada y dije, ok, yo puedo hacer esto. Después de que ella me habló, ella fue súper linda conmigo, me tuvo mucha paciencia, estuvo conmigo desde el principio y bueno, gracias a Dios todo salió bien, como les comenté. Hicimos el skin to skin, ella me dijo, mira, lo lograste, es una bebé hermosa, aquí está. Y entonces me la dio, hicimos el skin to skin, nos tomamos fotos, Nick también la sostuvo. La sostuvimos como por media hora, casi 40 minutos así, y luego se la dimos para que la laven y le pongan la ropita. Eso hicieron, ella estuvo súper tranquila en mi pecho una vez que ella, la lavaron y todo, y ahí se gritó. Luego Nick la sostuvo y ya después estuvimos de nuevo en la habitación con Lu y todo fue maravilloso. Esa fue mi experiencia. Yo sé que muchos esposos sostienen la mano de su esposa en el momento del parto, pero Nick sostuvo mi pierna. Ella pesó 7.7 libras y 50 centímetros de largo. Es hermoso, ya mismo se las muestro. Está dormidita, entonces ya está llorando. Espero que les haya gustado mucho esta historia, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por verla y... ¡ay, aquí está mi bebé! Y aquí está la bebé Luciana, está dormidita. Como siempre, solo pasa a dormir esta niña. Gordita. Gordita. Que la digan a ver, chao. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso, un abrazo a todos mis amigos y familia. Nos vemos en un próximo video. Bye.